Soy Mike Morales. Lo mío es la estrategia de negocios. Pero hace tiempo el Señor me tiró del caballo y me dijo, llévame a tu empresa. Si también quieres llevar a Jesús a tu negocio y dejar de elegir entre hacer dinero o ser congruente, este podcast es para ti. Aquí te comparto mi camino y las herramientas que más me han funcionado. Bienvenido a mi podcast, Empresarios de Fe. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente Mike Morales en otro de los episodios de Empresarios de Fe. Estamos aquí nuevamente en la barca de Pedro. Es un estudio de video podcast de la Pastoral Digital de la Arquidiócesis de Monterrey. Estamos muy contentos realmente de poder pues nuevamente estar en un lugar así. Pues ya realmente es otra experiencia completamente y espero que también sea una buena experiencia para ustedes que están escuchando y que nos hacen el favor de escuchar y ver este podcast en YouTube y ahora, bueno, ya en Spotify también, ¿no? Bueno, pues el día de hoy, antes de comenzar con todo, vamos a hacer una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí nuevamente en otro episodio, porque estamos proclamando tu palabra. Te pedimos, Señor, por todas las personas que van a estar viendo y escuchando este material para que puedas tú hablar a los corazones y las mentes de estos empresarios de fe que nos están escuchando. Te lo pedimos todo esto en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues está continuando con el tema de este mes, que es la masculinidad, es cómo ser rey realmente, el rey de acuerdo al corazón de Dios. Si se pueden acordar en las semanas anteriores, si no han visto esos videos de la masculinidad, por favor, vayan nuevamente. En febrero vamos a estar publicando todos estos materiales, en donde comenzamos con las etapas para poder llegar a ser rey, que es lo que el Señor nos llama a nosotros a hacer. Pues empezamos con el niño amado, es decir, cuando somos niños nosotros tenemos que tener esa seguridad de que Dios Padre nos ama. Continuando con el corazón del aventurero, ese niño que ahora se aventura a hacer cosas y que pues es ya el corazón del cowboy, por así decirlo, en donde está comprobando esa pregunta de ¿tengo lo necesario para salir adelante? ¿Tengo lo necesario para hacer aquello que Dios ha querido de mí? Y después continúan con otras etapas en donde después del aventurero pues se descubre, y esta es la etapa que vamos a ver el día de hoy, la del guerrero. Aquí hay varias cosas importantes por las cuales luchar. Y después viene el enamorado, después viene el rey y después el sabio, ¿no? Entonces, entendiendo que son esas etapas en las que Dios nos da esa formación para poder finalmente gobernar de acuerdo a como Dios quiere. Podemos observar en las vidas, por ejemplo, del rey David en la Biblia, en donde nos va paso a paso marcando muy claramente qué es lo que Dios quiere formar en cada una de esas etapas a fin de poder reinar de alguna forma, ser líderes de aquello que el Señor nos da como la empresa primero y también la casa y otros reinos que el Señor también nos da, alguna asociación, algún apostolado que el Señor nos pide que nosotros dirijamos o presidamos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que asegurarnos que abramos nosotros nuestro corazón a que todas estas etapas, si fueron transcurridas de una forma que Dios no ha querido, entonces nosotros pues tenemos que abrirnos a que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a sanar esas etapas para que nosotros podamos llegar a ser el empresario de fe que Dios quiere. Al final, pues tiene que ver con nuestra vocación. La vocación de ser empresarios de fe, empresarios consagrados, que al final lo único que están buscando es cumplir la voluntad de Dios en todo lo que nosotros nos está mandando a hacer. Si se acuerdan, ese triángulo de la vocación en donde veíamos, de la estrategia, donde veíamos el amor de Dios en el vértice superior, en amor a nuestros semejantes, en el vértice inferior derecho, y en el vértice inferior izquierdo, la excelencia, en donde entendemos que nuestro llamado como empresarios de fe es haciendo la voluntad de Dios, es llevar a nuestros colaboradores al cielo. Eso es nuestro único objetivo.
Sin embargo, no podemos hacerlo si nosotros no tenemos excelencia en nuestra empresa, en donde por medio de la excelencia vamos a poder hacer a la competencia irrelevante y hacernos un referente de la industria. Si nosotros logramos hacer eso, entonces tendremos colaboradores que podemos llevar al cielo de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es en sí la dinámica de nuestra vocación, hacer la voluntad de Dios. Básicamente es eso, y es justo lo que hacía Jesús. Ahora, la voluntad de Dios empieza con nuestro ADN. Nosotros no podemos cumplir la voluntad de Dios a cabalidad si nosotros no podemos vivir nuestra esencia. Y para vivirla hay que conocerla. Ahora, nuestra esencia comienza con nuestra masculinidad. Y eso es justo a los empresarios que nos están escuchando. Eso es justo lo que Dios quiere que nosotros veamos. Es el paso cero, de hecho. Es el paso cero de vivir nuestra esencia y con nuestra esencia poder vivir la voluntad de Dios. Por eso es tan importante y tan relevante en este caso que nosotros podamos vivir esa masculinidad como empresarios de fe, como reyes que el Señor ha querido, ¿no? Entonces, muy bien, pues hemos visto en los episodios anteriores, como les decía, es la importancia de la masculinidad, fue el primer capítulo de febrero. El segundo capítulo pudimos ver el niño amado y luego el aventurero. Cómo se convierte en ese aventurero y cómo es importante nosotros como empresarios de fe también, o que el rey ya formado pueda primero saberse amado del Padre. Por eso es el niño amado. Saberse amado del Padre. Porque si no, entonces va a ser un tirano. Si no se sabe amado, nadie puede dar lo que no tiene. Si no se sabe amado, entonces va a ser un tirano. Entonces necesita entender que es el niño amado del Padre. Pero luego al rey se le pide esa aventura de emprender nuevos proyectos, de probar nuevas formas, de explorar nuevos caminos para seguir al Señor, porque el Señor siempre te va dando cosas nuevas, ¿no? Él, como dice en Apocalipsis, hago todas las cosas nuevas. Entonces, esas cosas nuevas son no conocidas por nosotros, son desconocidas por nosotros y necesitamos ese aventurero que salga adelante. Muy bien, esas son las dos primeras etapas, pero vayamos a lo que sigue. El aventurero eventualmente descubre ciertas cosas por las cuales luchar. Y este mundo siempre está proponiéndote, siempre te está diciendo que no hay nada por qué luchar, que lo más importante en sí eres tú mismo y tú tienes que buscar tu felicidad. Pero déjame decirte que hay cosas por las cuales luchar, como el amor de Dios, como tu llamado, como tu empresa, como aquello que el Señor pone enfrente para que tú luches. Al final del día, esta etapa es sumamente importante porque es imagen y semejanza de Dios. Pero bueno, antes de seguir adelante, quiero abrir un espacio aquí para decirte que es muy importante la fraternidad en este camino de vocación de empresarios de fe. Y por eso hemos abierto nuestro grupo de WhatsApp, bueno, nuestra comunidad que se llama Comunidad en Oración. Y es empresariosdefe.io/comunidad-de-oración. Y ese link va a estar en la descripción para que tú puedas entrar a esta landing page, puedas poner tus datos y te podamos enviar el link para que te unas a nuestra comunidad de WhatsApp, en donde vas a estar recibiendo todos los días reflexiones sobre las lecturas del día. Lo más importante para nosotros es que, uno, vayas a misa. Número dos, puedas estar uniéndote cada vez más con el Padre. Que vivas ese amor de Dios, de acuerdo al triángulo de la vocación, el triángulo de la estrategia, en donde hablamos sobre el amor de Dios, amor a nuestros semejantes y la excelencia en el mercado. Bueno, pues es muy importante el amor de Dios, el paso cero. Y entonces aquí es, de alguna forma, mediante esta comunidad, poder estar promoviendo, estar con el Señor todos los días, al menos 10 minutos. Entonces vamos a estar, o estamos distribuyendo ahora, ya son cientos, gracias a Dios, de empresarios que están en esta comunidad, que están recibiendo todos los días esa reflexión de 10 minutos para que puedas estar escuchando la voz del Señor
manejando, en el gym, haciendo lo que quieras hacer. Ojalá puedas hacer frente al Santísimo, pero que puedas estar consumiendo lo que el Señor te está dando a través de las lecturas de la misa. Y ahora, semana a semana también, en esta misma comunidad de oración, estamos enviando un correo electrónico en donde pues estamos simplemente compartiendo de manera escrita o a través del correo lo que el Señor me va dando. Básicamente estoy compartiendo mi camino a convertirme en ese empresario de fe que el Señor quiere que yo sea, para que de alguna forma pueda servir de alguna inspiración para que podamos estar viviendo esa comunidad y poder llegar al Señor. Muy bien, pues cerramos ese paréntesis y vamos a hablar un poquito sobre ese guerrero, ¿no? Esa etapa de ser guerrero. En esta etapa se despierta en nuestro corazón la fuerza, ¿no? La valentía, la pasión que Dios ha puesto por luchar por lo que es justo, por lo que es bueno, por lo que es verdadero, incluso lo que es hermoso en esta vida, en nuestra vida sobre todo, pero también en nuestro entorno. Y ahí es donde comienza realmente la madurez, porque no es simplemente pues luchar por luchar, no es ser violento ni ser agresivo simplemente, pero sí es luchar como el maestro ha luchado, ¿no? Con un propósito, con fidelidad y con amor, con celo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el Señor expulsó a los cambistas de la casa del Señor, del templo? Y pues decía cómo les recordaba, el celo de tu casa me consume. Ahí es donde nosotros debemos también imitar a Jesús en poder ser esos guerreros, ¿no? Los retos, bueno, pues la vida de un hombre está llena de desafíos que ponen a prueba su carácter y su determinación. Hay muchísimas batallas y hay que entenderlo así. Hay batallas internas, hay batallas externas, pero siempre, pues, como las espadas se forjan a golpes, bueno, justamente es así. Nosotros nos vamos forjando a base de las batallas nuestra identidad como guerreros. Hay en nuestras vidas momentos decisivos, hay instantes que definen nuestro camino y nos impulsan a abrazar ese papel como guerreros. Cuando me lo estaban exponiendo, la verdad es que el Señor estaba sanando muchísimo dentro, dentro de mí y muchas cosas para mí, yo me conmovía muchísimo, incluso en las lágrimas, cuando el Señor estaba sanando esta parte de ser guerrero. Y vamos a ver un poquito más adelante cuáles son los retos y cómo todas estas etapas permanecen abiertas durante toda nuestra vida. Si bien al principio pueden empezarse a inaugurar, por así, iniciar cada una de estas etapas de acuerdo a nuestras edades y las situaciones que vamos viviendo en nuestras vidas, estas etapas permanecen abiertas todo el tiempo, abiertas para que puedan ser sanadas. Entonces, cuando yo estoy diciéndote algo así, es para que podamos pedirle al Espíritu Santo y sobre todo a Dios Padre que pueda sanarnos, que pueda sanar estas etapas para que nosotros podamos ser esos reyes. Al final creo que es el principal, la etapa principal y a la cual el Señor nos ha llamado a ser reyes igual que el Señor. Y por eso estábamos diciendo que esta parte de reyes pues es ese vértice inferior derecho que es el amor a nuestros semejantes, donde nosotros tenemos que ser sacerdotes, profetas y reyes, que es una de nuestros ministerios, ¿no? Somos reyes ministeriales de alguna forma cuando nosotros pues estamos al frente de una empresa. Por eso pues este material es para los empresarios de fe y visto desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, la etapa de guerrero es una etapa que es muy atacada en este mundo por las agendas mundiales, en donde, bueno, hablando sobre paz y ser pacifistas, realmente nos invitan a ser eh, pasivos, ¿no? Donde hay pasividad en nuestras vidas, ¿no? Y más adelante vamos a ver un poquito también sobre de dónde viene esa pasividad, pero eso es lo contrario a ser guerreros. Dice Mark Batterson que todo lo que toleramos acabará por dominarnos. Y eso es muy importante entender que las consecuencias de no vivir esta etapa de guerreros, de no entender
que nosotros tenemos que ejercer mayordomía, tenemos que gobernar en ciertas cosas y gobernar en ciertas cosas, en ciertas áreas que el Señor nos da. Pero si no gobernamos, si somos pasivos y no guerreamos por dominar y someter lo que el Señor nos está pidiendo que sometamos como empresarios de fe, terminamos con 4 cosas que pudiéramos decir que son las consecuencias de no vivir esta etapa o no tener desarrollada esta etapa. Número 1, tenemos dificultades en poner límites. Y es así. Déjame decirte que una de las principales cosas que hacemos nosotros como empresarios de fe es poner límites. Son los límites que, de acuerdo a lo que entendemos de lo que Dios nos ha dado, entendemos que esos son los límites que Dios ha querido para nosotros y tenemos que marcarlos muy claramente para la gente a la cual servimos nosotros, nuestros colaboradores, incluso nuestras familias. Es decir, aquí estoy hablando realmente en el espectro completo de nuestras vidas. Por eso hablo sobre que nosotros como reyes se nos encargan distintos reinos, ¿no? Entonces, aquí, bueno, el poner límites es una de las funciones principales para nosotros, pero nosotros, si no tenemos esta etapa de guerreros bien cimentada, lo primero es, tenemos una dificultad para poner límites. También nuestra autoestima dañada. Imagínate que la agenda mundial te está diciendo, dáñate tu autoestima, no guerrees contra eso, no ten pasividad, no sigas adelante. Y eso lo único que pasa es que nos estamos dañando a nosotros mismos. ¿Cómo? Con la autoestima dañada. Es decir, nosotros tenemos incluso como indecisiones. No sabemos realmente si la pregunta del aventurero del capítulo anterior de la semana pasada, la pregunta del aventurero, ¿tengo lo necesario? Bueno, pues cuando la etapa de guerrero no es bien vivida, entonces tenemos esa autoestima dañada y no sabemos si tenemos lo necesario. Número 3 es relaciones volátiles. Tenemos problemas con la gente. Cuando no tenemos la etapa de guerrero bien cimentada, no nos llevamos bien con nuestros colaboradores o nuestras esposas, nuestras hijas, hijos. Ahí es donde no podemos tener esas relaciones en paz. Y número 4, indecisión y miedo. Indecisión y miedo. Y esto es algo que solemos nosotros como empresarios cubrir muchísimo, pero realmente ¿no te ha pasado en donde tenemos una situación en donde no sabemos exactamente qué decidir? Donde no sabemos si tenemos que comprar esa empresa o no, donde no sabemos si debemos de trabajar con ese proveedor o no, donde no sabemos si debemos de aceptar ese cliente o no, donde no sabemos a quién contratar, no sabemos qué va a pasar. Bueno, esa parte de indecisión, esa parte de miedo también, miedo en donde a lo mejor se expresa a través de nosotros con un exceso de control, de querer controlar de más, de hacer una microadministración, micromanagement, de alguna forma. Eso es el miedo, ¿no? Y se relacionan todo lo demás, porque con ese miedo y teniendo micromanagement, entonces tenemos relaciones volátiles, autoestima dañada y tenemos dificultades para poner límites y ser consistentes en el establecimiento de los límites. Entonces, eso es como la consecuencia de no vivir correctamente. Déjame decirte que esto tiene más que ver con nuestra identidad de lo que tú crees, ¿no? De lo que nosotros creemos. Dios es un guerrero. Dice en Éxodo 15, versículo 3, el Señor es un guerrero, Yahvé es su nombre. Nuestra naturaleza guerrera proviene del mismo Creador, de verdad, y no tiene nada que ver con la paz, ni ser pacifistas, ni pasivos, ni nada por el estilo. Pero es que la naturaleza de Dios es un guerrero. Dios hace cosas, Dios emprende cosas, Dios libera. Dios destruye, Dios construye. Es un guerrero, Dios defiende. Y todo tiene que ver, o todo comienza en respecto a nosotros los humanos, todo comienza en el Génesis, donde el Señor les manda a Adán y Eva,
bueno, Adán sobre todo, el kabash, ¿no? En Génesis 1, versículo 28 dice, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Kabash en la palabra hebreo, que es someter la tierra, ¿no? El hebreo kabash implica conquistar, presionar más allá de los límites, descubrir nuevas capacidades. Ese es kabash. Y eso es algo que nosotros estamos llamados a hacer ese kabash en tu vida, a, a conquistar lo que no está conquistado dentro de tu territorio. ¿Cuántas veces, y esa es una pregunta creo que para todos nosotros, cuántas veces ha habido temas en nuestras vidas en donde evitamos hacer ese kabash? En mis hijas se están peleando, están discutiendo, ¿y qué hago yo? Me subo a la escalera y me encierro en mi cuarto porque voy a leer, porque voy a hacer algo importante. Y esto es para calmar mi conciencia. Cuando yo no llego y someto, de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, no llego y gobierno, no llego y termino con esa disonancia, esa discordancia dentro de mi familia, ¿no? ¿Cuántas veces hay algún problema y yo lo que hago es evitarlo, evadirlo? No hago ese kabash. Y entonces envío a algún colaborador para que arregle todo este tema. En lugar de yo ejercer mayordomía. Y no digo que tengamos que hacer todo porque no, nuevamente no quiero hacer micromanagement, pero sí entender que nosotros, y esto es un concepto muy importante, nosotros delegamos la tarea, pero no delegamos la responsabilidad. Cuando yo comencé mi carrera, después de recién graduado, yo entro a una administración de muchos colegios de manera nacional y soy encargado de varios colegios. Y una de las cosas que nosotros veíamos era el presupuesto de cada uno de los colegios. Y recuerdo muy bien que una vez aprobado el presupuesto, pues yo dejaba a los gerentes administrativos de los colegios, pues ahora sí hacer y deshacer, ¿no? Y entonces de repente había situaciones complicadas en donde se gastaba de más, donde se gastaba en algo que no tenía que ver con el presupuesto, pero de alguna forma era resarcido por ahí, es decir, se le quitaba algún concepto para ponérselo a otro. Y entonces, en general, la cantidad de dinero que se gastaba no era era la correcta. Pero pues llegaba mi jefe un día y me dio esta frase, o sea, acuérdate, Morales, que tú delegas la tarea, pero no la responsabilidad. Esa es tuya. Y entendí. Y es lo mismo que ahora en mi vida como empresario de fe, realmente trato de aplicar. Porque entendemos que si nuestro contador está haciendo alguna malversación de fondos en temas fiscales y está verdaderamente robando al fisco, robando al país y no ejerciendo esa obra de caridad literal, que es pagar impuestos, pues tienes que recordar que el que está robando, el que está ejerciendo esa obra de egoísmo y no de caridad, eres tú, porque tú delegas la tarea, pero no la responsabilidad. Ahí es donde nosotros tenemos que ejercer kabash. No tenemos que ser perfectos, pero sí tenemos que ejercer ese intento de guerrear contra las cosas que no están sometidas, que no están conquistadas, que no están gobernadas. A lo mejor la palabra hoy en día gobierno es mucho menos altisonante o disonante que la palabra, o que como nos han hecho creer que es la palabra de someter. Pero realmente la palabra de someter es correcta. Nada más que, bueno, le han dado una connotación de alguna manera equivocada, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre los significados fundamentales del kabash, porque es muy importante esa palabra, ¿no? Uno es abrir caminos, o sea, abrir nuevos senderos y dejar un camino, una brecha que otros puedan seguir. Eso significa kabash. Número dos es dominar. Kabash significa dominar y aquí es dominio de habilidades y recursos. Claro que tú tienes kabash. Hay recursos que están asignados a ti en donde tú tienes que ejercer ese dominio, donde tú tienes que ejercer ese presupuesto, tú tienes que aprobar ese presupuesto para que sea ejercido. Ese es el dominio, ¿no? Y número tres es conquistar. Tiene mucho que ver con el aventurero,
pero es más la parte de llegar y conquistar, es superar desafíos físicos y mentales. Eso es muy importante. El aventurero va a decir, oye, vamos a abrir una tienda en otro país, pero el guerrero va a ser, vamos a conquistarlo, vamos a superar cada desafío físico y mental que ofrezca el establecer una tienda en otro país. Ese es el Kavash, ¿no? El aventurero es el que lo suscita, pero el guerrero es el que lo hace funcionar, ¿no? Y vamos a ver de dónde viene realmente nuestra pasividad. Y esto es lo que habíamos hablado hace unos minutos. ¿De dónde viene la pasividad? Viene al final del día de Adán. Es decir, Adán no tuvo Kavash. Al final ese fue el origen de nuestro pecado original, ¿no? Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, Adán era un guerrero, es un guerrero, ¿no? Y eso es en el jardín de Edén, pero ahí se mostró pues la pasividad. La serpiente pues viene, que al final pues era una de las criaturas del Edén, a que estaban sometidos a Adán. Entonces tenía que haber lidiado entre el diálogo entre la serpiente y Eva, pero no hizo nada. Entonces, al final sí hay una pasividad y esta tiene una consecuencia. Sí hay un poder, ¿verdad? El poder de la pasividad. La pasividad de Adán tuvo consecuencias devastadoras, ¿no? Tanto que él y nosotros seguimos pagando la factura. Ahí Adán tenía que haber aplicado ese Kavash. ¿Cómo aplicamos ese Kavash a nuestra vida? Ese conquistar, ese someter, ese abrir camino para que los demás lo puedan seguir. Mira, en el cuerpo, bueno, pues se aplica el sometimiento de nuestro cuerpo físico, ¿no? Ir al gimnasio, un maratón, remar en un río. Tenemos que presionarnos a nosotros mismos en nuestros límites físicos. Eso es algo muy importante también. Es decir, esa actividad física, de alguna forma tenemos que estar aplicando ese Kavash en nuestro propio cuerpo, porque eso nos libera a nosotros para poder aplicar ese Kavash a otras situaciones de nuestra vida, ¿no? Muy bien, pues hablemos un poco sobre el corazón del guerrero, ¿no? Siempre tenemos nosotros que asegurarnos que estamos en una lucha justa y que podamos dejar salir ese fuego interior, ese celo de tu casa me consume, ¿no? Ese celo, ese fuego interior para poder proteger lo que es importante y conquistar lo que Dios quiere que nosotros conquistemos, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar el corazón del guerrero? Pues la única forma que yo he visto es mediante la adversidad. Cada vez que nosotros tenemos problemas, el corazón del guerrero se eleva. Es cuando estamos viviendo nuestra vocación y nuestra identidad. Dios usa esa adversidad para entrenar al guerrero, pero no solamente para entrenarlo, sino para hacer que salga ese guerrero. Las pruebas y las tribulaciones son oportunidades para desarrollar ese corazón indoblegable. Número 2 es la disciplina, es decir, el apego a las reglas que el Señor nos ha dado, pero que debe ser alimentada por la pasión. No se trata de matar al corazón, sino de sujetar y encauzar las pasiones hacia donde tenemos que dirigirlas. Y finalmente, el enfrentamiento. El enfrentamiento, enfrentar directamente al enemigo espiritual, físico, práctico, como sea, como lo hizo Jesús. La confrontación directa con autoridad, es decir, de acuerdo a lo que Dios me ha dado, con autoridad y usando la escritura como Jesús lo hizo. Es muy importante, querido empresario de fe, que entendamos que la adversidad, la disciplina y el enfrentamiento va a desarrollar el corazón de guerrero en nosotros. Sí, el enfrentamiento. Si eres un empresario, de hecho, como yo, que es difícil, se nos hace difícil en ciertas situaciones el confrontar situaciones, el hacernos antipáticos de alguna forma, entonces
tenemos que estar trabajando esta parte. De repente tengo que hacer una llamada que no quiero, una llamada incluso que a lo mejor estoy como que resbalando semana tras semana. Lo mejor para nosotros, para este tipo de situaciones, es tomar el teléfono y llamar, enfrentar, enfrentar, enfrentar. Eso es lo único que nos va a ayudar a poder desarrollar ese corazón del guerrero como Dios lo quiere. Al final, bueno, pues es como el Señor está, y de hecho hizo que saliera ese Jacob, ¿verdad? Cuando luchó contra Dios, ¿no? Eh, Fue como hizo que saliera el guerrero, ¿no? Negándose a rendirse hasta recibir su bendición. Esa valentía transformó su identidad y su destino. De hecho, fue llamado de distinta manera, ¿no? Israel. Entonces, bueno, pues hagamos eso. La final es luchar, luchar, luchar. ¿Por qué? Por causas justas, llamado divino, proteger lo valioso. Básicamente yo creo que son tres cosas muy importantes, pero sobre todo ese llamado divino. Por eso es importante, y yo lo decía siempre, esa adoración frente al Santísimo, preguntándole por situaciones prácticas, claves de nuestra empresa. Esa es la relación que Dios quiere que tengamos nosotros para poder realizar ese desarrollo del corazón del guerrero. Muy bien, pues hagamos realmente estos propósitos, sobre todo de confrontar, de enfrentar las situaciones difíciles, para que pues en sí el Señor pueda liberar esta parte, que resistamos también las batallas de nuestros enemigos y que podamos nosotros realmente alzarnos como esos guerreros que Dios quiere desde un inicio, ¿no? Quisiera nada más cerrar con dos conceptos que, bueno, ya los teníamos en otros episodios, los hemos visto ya muy claramente, pero el guerrero tiene, bueno, al igual que el rey, ¿verdad? Igual esto debería ser expuesto más en la etapa del rey, pero quiero entender que si nosotros estamos llamados a la conquista y que tiene que ver la parte de conquista, de extender nuestro reino, expandir nuestra empresa, que es muy importante, porque como decía al inicio, es parte de nosotros de aumentar nuestra feligresía, por así decirlo, como haciendo una referencia a esa homilía de Monseñor Héctor Mario Pérez, que es capellán de His Way at Work, ¿no? Donde una asociación de empresarios consagrados que queremos seguir la voluntad de Dios en nuestras empresas. Y nos explicaba mucho sobre nuestra identidad y nuestro llamado, ¿no? Que somos como esos sacerdotes que tenemos una parroquia, esa parroquia particular, y que pues no estamos llamados a crecer esa feligresía, porque como esos sacerdotes igual nosotros estamos llamados a llevar al cielo, a hacer sacrificios como los sacerdotes para llevar al cielo a nuestros colaboradores. Pero la única forma de llevar al cielo a nuestros colaboradores es con la excelencia y la expansión, es poder crecer en el mercado. Ahí teníamos, creo que esos dos conceptos muy importantes que vienen en la Escritura, en donde el Señor le dice, sobre todo en Lucas, recuerdo, dice, les he dado todo poder y autoridad para poder expulsar demonios, sanar a los enfermos, etcétera. Y como esas palabras no es lo mismo, no es poder y autoridad, no es lo mismo, aunque pues en algunas traducciones de manera equivocada son intercambiadas, ¿no? Pero en sí el griego original habla sobre dinamis, que es como dinamita, es el poder, y la autoridad exousia, ¿no? Que es la autoridad. Y que son dos conceptos distintos que les están dando ahí en ese momento estos apóstoles para que salgan como guerreros a por el reino de Cristo, ¿no? Y son dos cosas. Una es el poder de poder conquistar, de poder enfrentar y vencer las amenazas, ¿no? Pero también es el poder de obrar milagros. De hecho, con poder es como se obran los milagros, cómo los leprosos recuperan la mano, ¿no? Cómo a lo mejor alguien que no tiene ojo, pues nace el ojo nuevamente. Eso es poder de Dios y que va a pasar a través de nosotros si nosotros pues, somos obedientes a lo que Dios nos dice, ¿no? Y exousia, que es la autoridad. Y esa es la autoridad para, sobre todo, la guerra espiritual y expulsar demonios, ¿no? Ahora, la autoridad es lo que necesitan los reyes para gobernar, pero viene
a raíz de la obediencia a los planes divinos. Como Jesús decía, oye, habla como quien tiene autoridad, ¿no? Y Jesús decía, bueno, yo hago las obras de mi Padre, o yo hago lo que veo a mi Padre hacer. Entonces, dado que Jesús tiene esa unidad perfecta con la voluntad del Padre, tiene la autoridad perfecta también. Entonces, la idea es que nosotros podamos entender que en nuestro corazón guerrero podamos tener esa dependencia de lo que Dios quiere, saber por qué tenemos que luchar, eso nos va a dar autoridad y nos va a dar también el poder, ¿no? Para poder conquistar y para poder dominar. Al final, pues va a ser el poder de Jesús el que va a estar realmente en nosotros, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a cerrar este tema de guerreros, pues abriendo este paréntesis, nada más para recordarte que en la descripción viene el link para que entres a nuestra comunidad de oración. Es empresariosdefe.io/comunidad/de-oración para que puedas presionar ahí y te vaya a mandar a una landing page para que te pida tu correo electrónico. Y básicamente son dos cosas que estamos haciendo. Una es el acceso a ese chat en donde vas a poder tener una reflexión diaria de 10 minutitos sobre la lectura de las misas, pero con la perspectiva de empresarios de fe. Es algo que pues yo no he visto en otro lugar y dije, híjole, necesitamos tener una reflexión diaria para entender nuestra vocación, irla profundizando y entender lo que Jesús nos está diciendo a nosotros y conocer nuestra vocación de empresarios de fe más a profundidad. Porque si nosotros vivimos nuestra vocación, vamos a prender fuego en este mundo, que ese es el propósito de nuestra compañía Empresarios de Fe. Y lo número 2 es que vas a recibir un correo electrónico cada semana con lo que Dios me está diciendo. Básicamente es eso. O sea, son las horas frente al Santísimo en donde voy a estar reflejando en un correo electrónico semanal lo que el Señor me va diciendo. Bueno, ya vamos en la segunda semana, entonces, por favor, inscríbete, mete tus datos y entra a esta comunidad de oración. Muy bien, pues vamos a seguir adelante con la cuarta etapa y haciendo un recuento de las etapas, podemos ver que Sí. Nada más que siga parpadeando en rojo. Está rojo y verde, ¿sí? Ay, híjole. Esta cuarta etapa es la etapa del enamorado. Es decir, nosotros tenemos la etapa del niño amado, después del aventurero, el cowboy, ¿no? Después viene el guerrero, donde hay cosas por las cuales luchar, y viene ese kavash, ese conquistar, someter, abrir el camino para los demás, dominar. Viene esta cuarta etapa muy importante, que es la del enamorado. Sí, estamos hablando del enamorado nuevamente. Esta es una de las etapas más bellas y emocionantes de la vida de los hombres, ¿no? De nosotros. Y no se refiere simplemente al romance con una mujer, sino también al romance con Dios, que nos ama infinitamente. ¿No te has dado cuenta? Es decir, Dios te ama muchísimo. Muy bien. ¿Cómo respondemos nosotros? Esa es la etapa del enamorado. Es de entender la belleza. Y es parte de la naturaleza de Dios. Este mundo te dice, oye, si eres hombre, no deberías de apreciar la belleza. No deberías de gastar este tipo de recursos y tiempo en cosas como estas. Y eso es algo que nos mata a nosotros como hombres. Eso es muy importante. De hecho, que en el rey, que al final vamos a ver esa etapa del rey, es muy importante que en el rey
venga esa etapa del enamorado. Aquí hay un giro estético, ¿no? Comienza a ver el mundo con nuevos ojos, apreciando la belleza de todas las formas, ¿no? Es un despertar del corazón a lo trascendente y lo sublime, ¿no? Antes, pues es un enfoque en lo práctico y en lo racional, pero después hay una apertura a esa belleza y al misterio, ¿no? Y creo que aquí podemos ver un poco el papel de Eva, ¿no? La mujer juega un papel crucial en el despertar del enamorado. Eva es esa gloriosa intrusión de Dios en el mundo masculino. Despierta el corazón del hombre a la belleza y al romance, ¿no? Al final, pues tiene que ver con la visión, o sea, abre los ojos a la belleza del mundo. Tiene que ver con el amor también, porque despierta la capacidad de amar profundamente, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con el tema de la mujer, el enamorarse de una mujer, donde hay pues esas etapas, ¿no? Que es la atracción, idealización, realidad, y luego la maduración, ¿no? El amor se profundiza y se vuelve más sacrificial de alguna forma, ¿no? Y luego viene el desafío de la constancia. Es decir, una vez que nos hemos enamorado, pues vaya, tenemos que pelear contra la rutina y la familiaridad, tenemos que tener una renovación de la ilusión, una profundización y luego la trascendencia, encontrar lo eterno en lo cotidiano, ¿no? Aquí es realmente, creo que el enamorado tiene mucho que ver con el sufrimiento. Y el sufrimiento adquiere un nuevo enfoque. El sufrimiento adquiere un nuevo matiz, una nueva luz que lo ilumina de manera distinta, ¿no? Aquí es donde se aprende a amar, en medio del sufrimiento, y creo que es parte crucial de esta etapa del enamorado, ¿no? Aquí aprendemos la compasión real, la resiliencia emocional, el amor sacrificial, o sea, elegir amar incluso cuando es costoso. Y luego la esperanza. Realmente aquí es la esperanza, anclar el amor en una realidad más allá del sufrimiento presente. Yo creo que, dice Dostoyevsky, la belleza es tan misteriosa como terrible. Dios y el diablo están luchando en ella y el campo de batalla es el corazón del hombre. La belleza tiene sus peligros, claro que sí, puede ser fuente de una inspiración, pero también es una tentación para el enamorado, ¿no? Entonces, nuevamente creo que aquí, y tiene mucho que ver con lo que habíamos hablado sobre el Kabash de la etapa del guerrero, y aquí el guerrero se va transformando y se va sublimando. Es decir, cuando empieza por solamente pelear y enfrentar, tenemos que entender que vamos peleando y enfrentando pero por amor. Hay una película que se llama Cinderella Man, no recuerdo cómo se traduce en español, ¿no? Pero vemos la lucha de un boxeador que es muy bueno, pero de repente pues como que se aburre, se deprime y empiezan a ganarle, ¿no? Pero luego viene la Gran Depresión, y esto es basado en una historia real, y entonces empieza a haber hambre en su familia y él tiene que salir a trabajar, pero no sabe hacer más que boxear, ¿no? Y entonces vuelve a boxear y aunque está lastimado, lesionando, él sigue adelante, ¿no? Él es el guerrero, ¿no? Pero es el guerrero que empieza a ganar batallas tras batalla, tras batalla, tras batalla. Y le preguntan, oye, ¿por qué estás luchando, no? ¿Por qué estás guerreando como guerrero? ¿Y por qué antes perdías y ahora no? Dice, porque ahora ya sé por qué estoy luchando, ¿no? Y le preguntan, ¿por qué estás luchando? Y él responde, leche. Así nada más, ¿no? Y básicamente él estaba luchando para alimentar a su familia, es lo que quiso decir. Ahora sé que estoy luchando por leche, ¿no? Y es más bien por conseguir la comida y el alimento para su familia en medio de una situación complicada. Y entonces, si se fijan, la etapa del enamorado es la etapa del guerrero que está siendo sublimada y está siendo realmente madurada y que está siendo alineada a la lucha del amor, ¿no? Y por eso viene el sufrimiento, por eso viene incluso todas estas luchas también, ¿no? Entonces, la etapa del enamorado es esa, es un guerrero que entiende
porque está luchando. Por eso esa película es tan icónica, ¿no? Ahora, hay peligros, igual que, porque esto es como les decía, es como si fuera el guerrero mismo, ¿no? Pero hay peligros en donde nuevamente el guerrero tiene pasividad en esa etapa del enamorado, ¿no? Y hay un peligro de tener pasividad, es esperar que otros, especialmente las mujeres, inicien y dirijan las relaciones. Es crucial cultivar una iniciativa amorosa y valiente, ¿no? Entonces, número uno es iniciativa amorosa, tomar acción para expresar amor y cuidado. Vulnerabilidad valiente, expresar sentimientos y necesidades. Y un compromiso activo, participar plenamente en la relación, ¿no? Eso es muy importante para entender pues esta faceta del guerrero, vamos a decir, o esa faceta del rey, en donde el guerrero comienza a transformarse, como les decía, y va en un esfuerzo mucho más enfocado hacia el amor, ¿no? Es una parte integral del enamorado. Y hablemos un poquito sobre el enamorado y justo la sexualidad. Esto es una parte integral, pero debe ser entendida y vivida en el concepto, en el contexto más amplio del amor y la intimidad. La visión integral, pues es eso, unión física, emocional, espiritual, expresión de amor y compromiso, participación en la creatividad divina, ¿no? Pero también hay unos desafíos, ¿no? Superar la objetivación, ¿no? De hacer objeto, ¿no? Integrar deseo y respeto y cultivar intimidad duradera, ¿no? Yo creo que eh, creo que aquí es una antítesis el enamorado contra el consumidor, ¿no? El enamorado pues busca el bien del otro, valora la intimidad emocional y dispuesto a sacrificarse, ¿no? Y el consumidor busca satisfacción personal, enfocado en lo físico, evita el compromiso profundo, ¿no? Creo que hay un peligro en el enamoramiento y es el peligro de la idolatría, como en todo, ¿no? Pero el peligro de la idolatría, hacer de la mujer o de la belleza creada un ídolo, buscando en ellas la satisfacción última que solo Dios puede dar, ¿no? Creo que hay señales de la idolatría y la voy a dar rápidamente, y es dependencia excesiva de la pareja, búsqueda obsesiva de experiencias estéticas, negligencia de otras áreas de la vida. Y el equilibrio saludable es apreciar la belleza como un don de Dios, cultivar múltiples fuentes de alegría y mantener a Dios como centro último. Básicamente es eso. Quiero hablar rápidamente sobre las heridas del enamorado. Y estas heridas en el corazón del enamorado pueden obstaculizar su capacidad para amar plenamente. Por ejemplo, fuentes de heridas, hay rechazos en relaciones pasadas, traumas emocionales de la infancia y también experiencias sexuales prematuras, ¿no? Aquí tenemos que pedirle al Señor la sanación, reconocer y nombrar las heridas, buscar apoyo y consejería y también pues pedirle al Señor frente al Santísimo que sane tu corazón de todas esas heridas que son muy importantes que sean sanadas, que sean cicatrizadas, para que tú puedas al final practicar perdón y te compadezcas tanto de las personas que te hicieron daños como de ti mismo, ¿no? Que haya compasión. Muy bien, pues creo que esto realmente, la etapa del enamorado es una etapa hermosísima, porque al final hay un encuentro con Dios como enamorado, porque Dios es enamorado. Eso es muy importante. Es decir, antes de llegar a la etapa del rey, hay ese encuentro con Dios. Dios como el gran enamorado, encuentro con Dios que desea ganar tu corazón, porque Dios desea ganar tu corazón. Te está cortejando. Yo sé que es algo que a lo mejor no lo podemos entender, pero Dios nos está cortejando todo el tiempo y tenemos que notarlo. Notarlo en un amanecer, en notarlo en ciertas cosas que el Señor hace para decir, oye, yo te amo, estoy buscando tu corazón. Tiempos que el Señor se busca para que tú puedas caminar dentro del Santísimo y estar frente a Él todo el tiempo. Y pues es una gran, yo creo que es una inversión de la búsqueda, ¿no? No solo estás buscando a Dios, sino que primero Él
te está buscando a ti, como dice Juan, ¿no? Primero Dios nos amó a nosotros antes de que nosotros lo amemos, ¿no? Y pues también, o sea, el encuentro con ese amor eterno, descubrir que Dios nos ha amado con un amor eterno, como dice Jeremías 31, ¿no? Antes de haberte creado, yo te había llamado, ¿no? Para ser profeta de las naciones. Dios nos corteja con una belleza natural, con la experiencia, con ese amor incondicional de la gracia y la aceptación divina, ¿no? Así que, bueno, pues realmente entendamos que pues este mundo no quiere realmente que nosotros queramos abrirnos a ese cortejo, que no nos queramos abrir a ese enamorado, a ese guerrear, pero por las cosas de Dios, guerrear por amor a nuestros colaboradores, a nuestra familia, cuando nuestra empresa está en problemas, y sacar adelante la empresa por nuestros colaboradores, para que sigan haciendo ese bien por nuestros clientes, para que sigan disfrutando del bien que nosotros podamos hacerle, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante entender esto y cómo podemos desatar el enamorado en nosotros. Bueno, yo creo que la contemplación y la pausa, desacelerar un poquito, ¿no? Permitir que los momentos de belleza nos golpeen a nosotros, ¿no? Cultivar esa sensibilidad hacia la belleza. El enamorado debe aprender a reconocer y apreciar la belleza en todas sus formas, no solo en lo obvio o en lo sensual, ¿no? También las teofanías, ¿no? Esos momentos de intimidad con Dios, tiempo de calidad, sinceridad, abrir el corazón, escuchar atentamente. ¿Cuántas veces hemos dicho que en nuestro triángulo de la estrategia y nuestra vocación, el amor de Dios es muy importante? Y ahí es escuchar al Señor, es escucha atenta, aprender y reconocer la voz de Dios en lo cotidiano y sobre todo la voz dentro de nosotros en nuestra conciencia, ¿no? Otra de las cosas es el enamorado y la creatividad, ¿no? La expresión creativa también es una forma de participar en la belleza del amor de Dios. La poesía y la escritura, artes visuales, música, ¿no? Dar voz a las emociones del alma. También entender y cultivar la ternura masculina, la vulnerabilidad permitida. El hombre se permite ser vulnerable dejando a un lado pues, su dureza y rectitud constante. Es un proceso de reconexión con las emociones más profundas y auténticas, ¿no? Yo creo que aquí nos debemos de siempre acordar de San José, ¿no? Es el enamorado perfecto, el esposo de María, el papá de Jesús en la tierra. Y él es el modelo del amor puro, ¿no? Se puede vivir plenamente la etapa del enamorado en equilibrio. José es la figura del amor casto y profundo. Un amor que fue completamente casto y fiel, profundo hacia Dios y hacia María. Es decir, nuestros afectos sometidos a Dios. Muestra cómo los afectos humanos se convierten en una fuerza poderosa para amar. Así que bueno, pues San José ruega por nosotros para que podamos ser nosotros y forjarnos como ese guerrero enamorado. Esta etapa, esta cuarta etapa que el Señor ha puesto justo antes de la del rey, antes de convertirnos nosotros en rey. Seamos abrámonos a ese amor misericordioso de Dios y que seamos nosotros también, pues ese canal de gracia hacia nuestras familias y hacia nuestros colaboradores. Muy bien, queridos empresarios de fe, quiero terminar con una oración por ustedes, para que todos los que estén escuchando y viendo este video, pues el Señor y este podcast, escuchando este podcast en Spotify y en YouTube, antes, número uno, por favor, dale like, suscríbete a nuestro canal y toca la campanita para que pues todas las notificaciones de nuevos materiales te puedan estar llegando. Y en Spotify, pues, ponos 5 estrellas para que pues podamos también empezar a subir dentro de Spotify, y escríbenos unos comentarios. Es bien importante entender qué es lo que se está captando, ¿verdad? Que nuestros empresarios de fe y empresarias de fe pues estén también comunicándose con nosotros para poder estar contestando cada uno de sus mensajes. Es muy importante entender que en la medida que nosotros podamos ser
hombres del reino, hombres de Dios más completos y de acuerdo a ese diseño que el Señor ha pensado desde siempre. Nosotros vamos a suscitar que las mujeres a nuestro alrededor sean también más mujeres y mejores mujeres, por así decirlo. Entonces, si nosotros somos fieles a nuestro llamado, cumpliendo la voluntad de Dios desde nuestra esencia y nuestra esencia desde nuestro género, que es el género masculino, nosotros vamos a suscitar que las mujeres y todo lo demás en la creación ejerzan también esa genuinidad, ¿verdad? Ser genuinos y fieles a la voluntad de Dios a nuestro alrededor. Muy bien, Señor, te damos gracias por todos los empresarios de fe que están escuchando y viendo este podcast. Te pedimos por todos ellos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo entre en sus corazones para que levantes guerreros en donde quiera que nos estén escuchando y que luchen por lo justo, por lo divino, por tu voluntad y por la protección de las cosas que están a su cuidado y las personas que están a su cuidado. Te pedimos también, Señor, que abras los corazones de todos los hombres, los empresarios de fe que nos están escuchando y viendo este día, para que podamos transitar, abrirnos a esa etapa del enamorado, para poder amar como tú amas, Señor, a ti primero y también a tus criaturas. Te lo pedimos todo esto en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Listo, queridos empresarios de fe. Les agradezco mucho haber llegado hasta este punto. Te pedimos mucho tus oraciones para que este canal pueda prosperar y pueda llegar a más empresarios. Comparte este link, este video y este link de podcast para que más y más empresarios puedan entrar a esta comunidad de empresarios de fe, para que podamos vivir nuestra vocación y podamos dar gloria a Dios cada vez más. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de su podcast, Empresarios de Fe. Espero que este episodio bendiga tu vocación empresarial. Si necesitas más ayuda, recuerda que diseñamos y operamos la estrategia de negocio para empresarios católicos que se atreven a llevar a Dios a su empresa. Mi nombre es Mike Morales y este fue un episodio más de mi podcast, Empresarios de Fe.